Hermanita, Dice, bienvenida hermana. gracias a todos. Vamos a empezar esta mañana con una historia que nosotros conocemos bastante bien. Vamos a hablar un poquito acerca del desierto de José, el desierto en la vida de José. Voy a leerles algunas partecitas claves. Yo sé que conocemos la historia. Eh, la palabra de Dios dice en Génesis 37:2. Dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Eh, Dice también que el joven estaba con los hijos de su padre, de Bila, de Silpa, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Y él les dijo: oigan este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. ¿Reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y nuevamente José otra vez viene y le dice: soñé un sueño. La luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esto lo oyó su padre y les dijo, y lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Vemos que les cuento este preámbulo de historia y quiero contarles una historia que me sucedió con el GPS. Yo soy malísima con las direcciones, así que cada vez que salgo tengo que poner el GPS. Y, por ejemplo, vivo por acá por Miami. Cada semana voy para West Palm Beach, donde están mis hijos, y también a la iglesia. Es una hora y poquito más. Entonces siempre pongo el GPS. Entonces ya me conozco el camino, pero es como una costumbre, ¿no? Que siempre pongo el GPS. Pero esa mañana, cuando yo pongo el GPS, me señalaba por otro lugar, por otro lado, donde yo no estoy acostumbrada a irme. Entonces yo no, yo ya conozco el camino, así que yo me voy por este lado. Y yo seguí lo que yo sabía que por donde es el camino. Entonces, cuando llego al lugar donde yo me subo a la 95 y de repente me marca el GPS, y el GPS recalculaba y no me llevaba por donde era. Pero como yo conozco el camino, pues yo me voy. Cuando llego al camino donde yo acostumbro a irme, resulta de que una gran parte de esa carretera estaba cerrada y estaba en rojo. Y bueno, eso fue perder como una hora ahí. Gracias a Dios que yo salgo muy temprano, así que no hubo problema. Pero el GPS nos recalcula. Cuando nosotros nos pasamos un lugar, una salida, entonces recalculando y te dice devuélvete y en tal parte devuélvete. Entonces yo no hice caso al GPS. Así que yo pasé las consecuencias de no haber escuchado al GPS esa mañana. Saben que nuestro Dios es como un GPS. Dios nos enseña a nosotros. Entonces, cuando sucede, nosotros vamos por un camino y de repente vamos por un mal camino, Dios nos indica que debemos volver, pero muchas veces no hacemos caso, otras veces sí hacemos caso. Pero cuando Dios recalcula tu vida y mi vida, es para cumplir sus sueños en nosotros, esos sueños maravillosos que son mejores que los tuyos y los míos. Entonces, en la vida de José, nosotros hoy vamos a aprender que aquí vemos una familia disfuncional. Todos nosotros tenemos familias disfuncionales. Hay personas que dicen, bueno, yo vivo con mis papás, mis dos papás, no tengo una familia, realmente no tengo una familia disfuncional, pero desde que entró el pecado al mundo,
Todos nosotros vivimos en familias disfuncionales, todos nosotros somos disfuncionales por causa del pecado. La familia de José era verdaderamente un caos. Recordemos que quién era Jacob. Jacob era un tramposo, así se llamaba su nombre. Era un engañador. Eso venía de familia también. Los hijos, desafortunadamente o afortunadamente también, no solamente llevan nuestros genes, también llevan nuestro ejemplo. Entonces, cuando vemos aquí, ¿verdad? Que cuando la historia de José, ¿cómo empezó todo este asunto de la vida de José? Bueno, el papá se casó con el amor de su vida, que era Raquel, pero Raquel murió. Y entonces quedaron los dos niños, quedaron quedaron José y también quedó Benjamín. Pero José, Jacob tenía un amor diferente, un amor desmedido por José. Entonces, él le regala una túnica de colores. En primer lugar, esas túnicas, dice la historia, que esas túnicas se le regalaban a los reyes solamente, porque la gente común solamente tenían túnicas, sí tenían túnicas, pero eran blancas y marrones, porque esos eran los colores de las ovejas. Pintar la lana era tan cara en aquel tiempo que solamente los hijos de los reyes tenían esas túnicas preciosas. Imagínense esa túnica, cuánto le habrá costado, todo lo que pagó eh, Jacob para darle esa túnica a José. También algunos historiadores dicen que esas túnicas tenían unas campanitas por debajo. Entonces, cuando la persona caminaba, todo el mundo se enteraba que ahí iba la persona. Entonces, esta preferencia hacia José hizo que los hermanos, pues, estuvieran bastante enojados. Y entonces vemos que él, aparte de eso, no solamente eso, era un niño mimado, tenía sueños también, pero era imprudente también y también era chismoso. Él llegaba y le contaba, dice la Biblia, llegaba y le contaba a su papá todo lo que los hermanos hacían. Y entonces nosotros, bueno, vemos a José con ojos de cariño y decimos, bueno, él le contaba todo al papá, él tenía buena comunicación con el papá, pero ¿qué tal que tú tienes en tu casa tu hermano? ¿Qué tal que tienes uno de los hijos que todo te viene a contar sobre los hermanos? ¿Cómo le van a llamar a ese hermano? Aparte de eso, tenía también sueños y era imprudente. ¿Por qué? Porque lo contaba en el momento menos preciso. Entonces los hermanos llegaron a llamarle el soñador y esto el papá meditaba, el papá escuchaba lo que estaba ocurriendo, pero para los hermanos no era absolutamente ninguna gracia. Entonces José se ponía su túnica y andaba por ahí, imagínense, como la realeza por la casa, andaba tilín, tilín para acá, tilín, tilín para allá. Y entonces un día el papá le dice a José, mira José, vete a ver a tus hermanos, porque tus hermanos están apacentando las ovejas. Entonces José se va a ver a los hermanos y los hermanos están allá, desde lejos ya oyeron el tilín, tilín, ya viene allá. Y ya de por sí les caía mal. Entonces cuando lo van viendo, entonces, miren, acá viene el soñador. Mm, Ahorita vamos a matarlo. Fíjense nada más los pensamientos que estaban en la mente de esos chicos llenos de coraje, de odio, podemos decir, hacia su hermano. Entonces agarraron y lo meten a, llega José y lo tiran ahí, lo agarran a la fuerza y lo meten a una cisterna y le quitan su túnica de colores y le rompen la túnica de colores. Todos ustedes, nosotros y yo, queridos hermanos, todos somos un José. Todos tenemos un sueño en la mente de Dios. Dios quiere cumplir un sueño en nuestra vida. Por eso Dios recalcula nuestra vida, por eso pasamos situaciones difíciles. Las situaciones difíciles, el recalcular del GPS no es para que tú te pierdas, más bien para dirigirte, para redirigirte. Y Dios permite todo eso. ¿Por qué? Porque así como el GPS visualiza lo que hay delante, también Dios visualiza lo que hay delante para que puedas lograr tu sueño, para que puedas cumplir el sueño. Pero que resulta que nosotros muchas veces somos bien cabezones y nos la pasamos toda la vida recalculando.
como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto recalculando y nunca se pusieron en la meta de Dios. Por eso la mayoría de las personas que salieron de Egipto tuvieron que morir en el desierto porque no entendieron jamás. Sufrieron, sufrieron. Ahora, primeramente, cuando los hermanos de José le quitan la túnica a José y la rompen, quiero decirles una cosa, entendiendo lo tóxica que era la familia de José, para José el exilio fue mejor que quedarse con la familia, que quedarse en la casa. Pero por supuesto, eso no lo sabía. Pero aunque nosotros vivamos circunstancias difíciles como en el caso de José, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, pero una cosa es cierta, tú y yo somos lo que nosotros hemos elegido, porque tú vas a hacer todo lo espiritual que tú quieras hacer, pero también vas a hacer todo el desastre que tú quieras hacer. Si no ponemos nuestra vida en las manos del Señor, entonces vamos a hacer un completo desastre, pero eso lo decidimos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decidimos, yo entro a la cadena esta mañana, yo hago lo que tengo que hacer, estoy en comunión con Dios, pero esa es una decisión personal, así como fue la de José, ponerse también en las manos de Dios. Cuando vienen los hermanos y le sacan la túnica a José, le quitan la túnica, le quitaron a José algo lo más hermoso, lo más valioso que José tenía. Y saben ustedes que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Dios recalcula nuestra vida y Dios permite que algo salga de nuestra vida, Dios recalcula tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte la victoria, porque muchas veces nosotros tenemos cosas o tenemos personas de las cuales nos aferramos tanto que nosotros llegamos a ser de esas personas un Dios. Y a fin de salvarte, el Señor permite quitarte esas situaciones de tu vida, permite que sean quitadas. En ese momento, cuando arrojan a José al pozo, ¿por qué José? Imagínense ustedes, José estaba, vamos a suponer, a las 11 de la mañana en su casa, tomándose un refresquito, caminando para allá, caminando para acá, tilín, tilín para acá, tilín, tilín para allá, con sus campanitas muy campante, como decimos nosotros. Sin embargo, a las 4:30, 4 o 5 de la tarde, ya estaba en un pozo, dice, en una cisterna de agua, un pozo. Muchos quizás conocemos un pozo de agua, hondo, porque eso es para guardar agua, tierra a los lados, a lo mejor roca. No podía salirse solo, tenía que tener ayuda, pero estaba ahí en ese lugar, en ese momento, sin poder salir. Y saben ustedes que Dios permite que tú y yo muchas veces lleguemos al fondo, al pozo. ¿Para qué? Para que podamos ver hacia el cielo, porque es la única manera. Cuando la vida nos va bien, cuando todo va a color de rosa, no estaríamos quizás ni en la cadena de oración. No vendríamos ni siquiera a agradecer. ¿Por qué? Porque los problemas son los que nos mantienen. ¿Tienes un problema? Vengo a la cadena. ¿Ya se me soluciona el problema? Ya, ¿para qué? No, ya, yo oro acá solita. Entonces, esas son las cosas que Dios quiere. Eh, Vemos que, no, ahora yo quiero hacer una pregunta, ¿cuál es el pozo que tienes tú en tu vida? ¿Cuál es esa situación difícil de la cual tú no puedes salir? Dios tiene un remedio para eso. Claro que sí. Dios tiene la ayuda que tú necesitas. Dios no solamente tiene la ayuda en su palabra, sino que también ha dejado personas que puedan ayudarte, a las cuales tú puedas, profesionales. Eh, Ahora con estos asuntos de la salud emocional, que podemos decir que están de moda, pero también realmente es algo necesario, que muchas veces nosotros no comprendemos o no hemos comprendido o no hemos hecho uso de esas herramientas que Dios ha puesto para que nosotros entendamos lo que ha sucedido en el pasado para poder alejarnos de lo malo
y seguir con una fuerza diferente, una fuerza nueva, puestos en las manos de Dios. Vemos aquí la vida de José. José tuvo que caminar ese camino y el camino no fue nada fácil. José tuvo que irse de esclavo después de haber sido el niño de papá. Entonces lo amarraron y se lo llevaron como esclavo. Llega a Egipto. En Egipto él tuvo que tomar decisiones porque vemos que en Egipto lo llevan a la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo ve tan bello, tan atractivo al muchacho jovencito y quiere abusar de él. Pero sin embargo, él decidió que él tenía que hacer las cosas, tomar decisiones diferentes. Él decidió que él tenía que ser un joven diferente y todo eso lo ayudó a madurar, lo ayudó a madurar. Cuando los hermanos de José, todas las cosas que Dios permite en nuestra vida, la palabra de Dios dice claramente en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tú y yo, cuando nos suceden cosas, muchas veces en el pasado, quizás hemos aprendido un poco ahora, muchas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué? Ahora decimos, Señor, ¿para qué? Señor, enséñame, ¿por qué está sucediendo esto? Pero, sin embargo, nos desesperamos, ¿verdad? José entregó su corazón a Dios, ese corazón orgulloso, ese corazón chismoso, ese corazón insensible, porque eso era lo que había hecho ese cariño tan fuerte del padre hacia él que lo mimó demasiado. Entonces, cuando José, después que Jacob murió, vemos en el capítulo 50 de Génesis, en el 50:20, vemos que los hermanos de José estaban aterrados porque imagínense, ya murió el papá, ya viejos, ya estaban viejos. Entonces muere el papá y ellos tienen miedo de que José les vaya a hacer mal. Pero José entonces les dice, eh, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrece, o sea, ha estado fingiendo este. Y entonces ahora sí, ujú, que nos va a hacer mal. Entonces José les dijo, no temáis, pues acaso soy yo en el lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para hacer el bien que ustedes ven hoy, para mantener con vida a mucha gente. ¿Por qué Dios ha recalculado tu vida? ¿Has tenido la oportunidad de ver las cosas lindas que Dios ha hecho? ¿Por qué Dios te sacó de algunos lugares? ¿Por qué Dios te sacó a algunas personas? ¿Has tenido la oportunidad de verlos? Mi querido hermano, yo he tenido la oportunidad de ver. Ha sido doloroso porque no nos gusta. A mí me gusta ir por la misma ruta, pero sin embargo, Dios que conoce el futuro desde el principio, Dios me dice, el camino es por aquí. ¿Quieres entregarle tus planes a Dios? ¿Quieres entregarle hoy tu sueño a Dios? ¿Quieres decirle que cuando aún tú no entiendes por qué está pasando esto, pero sí confías en su amor, en su cuidado maravilloso, en su providencia divina? Querido hermano, entrega tu corazón a Dios, entrega tu vida, entrega tus planes. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios son más grandes que tus propios planes. Tú no puedes ver el futuro, yo no puedo ver el futuro, pero Dios que ve el fin desde el mismo principio y permite que tú vayas por ese camino, es porque Dios quiere cumplir sus planes en tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas un agente de bendición. Por eso es que Dios te tiene en el camino que te tiene. Por eso es que Dios está recalculando tu vida, o por eso es que tú ya has tenido tiempo de ver cómo Dios te ha sacado de algunos lugares, pero el plan de Dios es que tú seas una bendición. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo vaya, Dios quiere que tú y yo seamos bendición. Porque el día que tú y yo nos enfrascamos en nosotros mismos, ese día dejamos de ser bendición y estamos
no estamos cumpliendo el plan de Dios. En estos tiempos, en estos momentos, ¿qué tipo de bendición estás tú siendo para otras personas? ¿Qué tipo de bendición estoy yo siendo para otras personas? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo eh, ser esa bendición que Dios quiere que yo sea? Ese es el motivo por el cual Dios recalcula tu vida y Dios recalcula mi vida. ¿Saben ustedes que Dios limpió el corazón en el proceso? Dios limpió el corazón de José. Un corazón hermoso el de José, ¿verdad? Al final. La Biblia no registra los pensamientos de José y no se dice que José haya pensado hacerle mal a sus hermanos, pero no dudo que en algún momento de la vida eso haya sucedido, porque somos humanos. Pero ¿saben qué? No, los pensamientos los podemos guiar a la voluntad de Dios. Los pensamientos malos los podemos desechar porque ese poder solamente lo tenemos tú y yo. Los pensamientos buenos los tenemos, si nosotros los fomentamos, vienen más pensamientos buenos, pero si fomentamos los malos, vienen los pensamientos malos. En el caso de José, Dios cumplió su promesa en la vida de José. José fue una bendición. José nunca perdió la esperanza. José dijo, yo sé que yo voy a morir y Dios ciertamente los visitará, pero van a llevarse mis huesos de aquí, porque él tenía fe en la promesa de Dios. ¿Tú tienes fe en la promesa de Dios hoy? ¿Tú sabes que Dios va a cumplir su promesa y su propósito y su sueño en tu vida? Permite que Dios recalcule tu vida. Piensa cómo el Señor puede guiarte y trabaja por ese sueño. Camina en dirección al Señor. Hoy pongo mi corazón en las manos del Señor, mi querido hermano, mi querida hermana, y te invito para que tú también, con humildad, pongamos nuestro corazón en las manos de nuestro Dios y le digamos, Señor, aquí estoy, recalcula mi vida. Llévame por el camino que tú quieres, porque es el mejor camino, aunque yo no lo entienda. Dios te puede guiar a ti, Dios puede guiar a tu familia, donde quiera que se encuentren. ¿Tú amas a tus hijos? ¿Sabes quién los ama más que tú? Dios. Pónselos cada día en las manos de Dios, que Dios se encarga del resto. Por eso ahora entiendo por qué nuestro Dios dice, no os afanéis por nada. ¿Por qué? Porque si decidimos poner nuestros planes en las manos de Dios, Dios los va a guiar de la mejor manera. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que Dios nos bendiga en esta mañana, que podamos poner nuestro corazón en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Les invito para que oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos de esta cadena de oración. Gracias por ellos, tú los conoces a todos, conoces su vida, Señor, conoces sus pensamientos. Todo lo que tenemos en la mente, nada es oculto delante de ti, Padre Santo. Te pido que nuestra vida sea puesta hoy en tus manos, que tú puedas recalcular nuestra vida. A veces es doloroso, Señor, pero tenemos un Dios todopoderoso al cual le podemos confiar todos nuestros sueños, nuestras angustias, todo lo que tenemos en nuestro corazón. Así que te pido que nos bendigas a todos, que bendigas a mis hermanos y que tu Espíritu Santo pueda guiarles, que les des bendición, que les des esperanza y esa promesa maravillosa que tú le diste a José, en la cual él creyó hasta el final, pueda ser hoy una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que podemos creer que tú estás al control de nuestra vida y que tú nos llevas a la victoria. Gracias, Padre Santo, gracias. Te amamos, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermana. Gracias, hermana, por ese lindo Amén, mi mensaje, hermanito. ¿verdad? Amén. Amén. Dios les bendiga y tenemos una cita a esta misma hora. Que tengan lindo día. Primeramente, Dios, así es que lo esperamos mañana y que tengan un buen día, ¿verdad? Ahí sí que, como yo digo siempre, que Antes de sea Dios ese despedirnos, camino. hermana, Amén. ¿puede tener una oración, por favor? Claro que sí. Ok. Voy a orar. Vamos a orar.
Padre Santo que moras en el cielo, queremos agradecerte por la vida que nos das. Gracias por estar en este lugar con estos hermanos queridos, maravillosos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Queremos poner nuestra vida en tus manos, queremos poner nuestro corazón. Queremos pedirte que nos ayudes a ser los mejores hijos tuyos, que nos ayudes para tener cada día tiempo de calidad y permitirte que puedas recalcular nuestra vida. Gracias por amarnos tanto, gracias por cuidar de nuestra vida. Gracias por cuidar de nuestros hijos y nuestra familia, nuestros queridos hermanos por los cuales oramos y traemos cada día esas peticiones delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra maravillosa nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que permite que nuestros ojos puestos en Jesús podamos aferrarnos de esas promesas maravillosas y podamos alabarte todos los días de nuestra vida. Gracias en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Así es de que